Hermanos, Dios les bendiga, pues bienvenidos nuevamente a esta transmisión de parte del Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, su servidora Keila Ramírez, para todos aquellos que nos están sintonizando en este momento. Queremos pues darles la bienvenida a esta plataforma y pedirles que compartan, denle like también a este video para que se siga visualizando y siga alcanzando a muchas más personas. Y bueno, hoy hermanos, pues lamentablemente esta semana, ¿verdad? La nación entera aquí en México y Ciudad de México ha pasado una catástrofe, una lamentable situación, hermanos, por lo que ustedes ya han escuchado en las noticias, y por parte del Ministerio Embajadores de Cristo nos condolemos por todas las familias que perdieron a un ser querido en el accidente del metro de la Ciudad de México. Dios tenga misericordia de cada familia y pues bueno, esperando que pues se pueda hacer justicia y hablando, hermanos, precisamente sobre el tema del día de hoy. Queremos abordar este tema aclarando que no vamos a hacer de controversia, ¿verdad? No es nuestra pretensión causar algún un tema de controversia. Queremos siempre edificar, nuestra intención siempre es estar fomentando los principios bíblicos, la palabra del Señor, lo que Dios desea y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que por ningún motivo pues estaremos dando pie a ningún comentario, ¿verdad?, controversial, a un comentario que salga fuera de la enseñanza bíblica, ¿verdad? Jamás estaremos en ese sentido hablando en esta plataforma. Entonces, hoy queremos ver, ¿verdad?, y analizar cómo Dios realmente quiere que vivamos como cristianos, como creyentes, y cómo es que solamente en Dios puede haber justicia para una nación que sufre, para una nación que está pasando situaciones, ¿verdad?, que realmente son difíciles para la sociedad. Entonces queremos verlo en la palabra del Señor, queremos analizarlo y sobre todo para ser de edificación, como ya lo hemos reiterado en este canal, a todos ustedes, y enseñar los principios bíblicos de la palabra. Y así pues quiero ministrar, o más bien meditar con ustedes el pasaje de Proverbios 29, 2 al 7. Quiero analizar y empezar con este texto para de ahí pues enfocarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. Dice así este versículo, Proverbios 29, 2. Vamos a leerlo. Dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. De ahí nos saltamos al versículo 4, que dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige soborno la destruye. Versículo 7, los justos se preocupan por los derechos del pobre, pero al perverso no le importa en absoluto. Vamos orando al Señor. Señor Jesús, en esta hora pido a tu Espíritu Santo que nos dé luz, que nos dé entendimiento, que nos dé, Padre, enseñanza, Señor, de tu palabra, que podamos hoy, Señor, comprender todo lo que está pasando en nuestra sociedad bajo una perspectiva bíblica, Señor, y podamos ser edificados, Señor, para traer, Señor, oh Dios mío, bendición a tu pueblo y entender, Señor, lo que nos toca como cristianos, Padre. Ciertamente vivimos en tiempos difíciles, pero tu palabra nos puede dar luz, Señor, y respuesta a lo que está sucediendo en este tiempo. Padre, ilumina nuestra mente y edifícanos en este momento. Amén. Bueno, hermanos, y como bien mencionábamos, pues la tragedia de esta semana, que ha sido hasta noticia mundial ha dado la vuelta al mundo esta noticia tan grave que pasó estos días. Y bueno, pues en respuesta a todo esto me venía esta palabra. ¿Por qué pasan circunstancias? ¿Por qué la ciudad se lamenta? ¿Por qué la ciudad tiene que estar en estas situaciones? Y
precisamente Proverbios 29:2 nos da la respuesta tan clara, el por qué a veces las circunstancias que pasamos como sociedad nos transgreden nuestra paz, en ciertos casos hasta la libertad. Y hay una serie de conflictos sociales, hermano, que se levantan porque la Biblia, hermanos, y los principios de Dios jamás van a fallar, y los principios de Dios siempre van a hablar sobre la moral del hombre y sobre la situación social en la que vivimos. Y alejados de Dios, hermanos, siempre la tendencia va a ser hacia lo malo, pero también va a ser que desgraciadamente los buenos paguen por los injustos. Y este pasaje del versículo del versículo 2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Ciertamente en un gobierno justo hay paz en una sociedad, pero dice su palabra, cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y al ver, hermanos, realmente me impactó mucho un video específicamente de una madre que estaba buscando a su hijo y que no daban respuesta en dónde se encontraba el paradero, porque era de una de las víctimas que estaban dentro de uno de los vagones del metro que fue accidentado. Y esta madre estaba angustiada y estaba realmente en aflicción. Y los medios estaban ahí, ¿verdad? Con micrófonos y todo, nada empáticos ante el dolor de la mamá que estaba sufriendo la pérdida de su hijo, a la desaparición. Después se confirmó la muerte de este pequeño. Y realmente esta palabra nos hace reflexionar y dice: cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Hay lloro, hay quebranto, hay realmente lamento en el corazón de las personas que sufren a causa de los malos manejos, ¿verdad?, de los que están en el poder, en el gobierno. Y con esto no vamos a atacar, ¿verdad?, al gobierno, ni mucho menos en nuestro sentido, pero es reflexionar que la palabra de Dios lo esclarece, lo habla tan claro. Cuando los corruptos están en el poder, siempre va a haber un quebrantamiento en la sociedad, y la sociedad va a sufrir, las familias van a sufrir. Y el versículo 4 dice: el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Y precisamente viendo todo esto, la destrucción, cómo la ciudad está sufriendo, nosotros podemos a veces también, hasta como sociedad, intentar buscar culpables y pedir justicia humana, hermanos, y pedir que se esclarezca y pedir que haya cierta justicia, hermanos. Pero, hermanos, sabiendo esto en la palabra del Señor, nosotros podemos entender que un gobierno dominado por el pecado, siempre va a haber corrupción. Siempre que los hombres no estén sujetos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, siempre que un hombre que esté en el poder no tenga temor de Dios, no tenga el conocimiento de Dios, hermano amado, siempre cada persona que asume el gobierno, si no tiene estas condiciones de estar bajo la cobertura de Dios, siempre va a tender hacia la corrupción y hacia la injusticia. Y es aquí, hermanos, donde la ciudad sufre, es aquí donde los pueblos sufren, la gente sufre, porque, hermanos amados, los hombres en el poder, según la palabra del Señor, siempre serán llevados a la avaricia y siempre serán arrastrados, ¿verdad?, a la corrupción, y con sus actos van a hacer sufrir a todo un pueblo. Entonces vemos aquí, hermanos, que a Dios le interesa realmente los temas políticos, porque Él constituyó una nación primeramente con el pueblo de Israel, una nación que fuera dirigida bajo su gobierno y su dominio. Pero la nación de Israel desgraciadamente despreció a Dios como su rey y quiso un rey humano y quiso un rey de carne y hueso, y Dios les advirtió:
Esta historia está en Samuel, usted lo puede corroborar, pero ahorita nada más estoy dando un repaso. Dios les advirtió a través del profeta Samuel: el rey que ustedes establezcan, si ustedes me han desechado a mí, él los va a oprimir, él va a exigirles impuestos, él va a exigirles a hombres de guerra. Cuando hay una guerra, les va a tomar a sus jóvenes y los va a enlistar en el ejército para defender su reino. Y Dios les advirtió eso, y el pueblo de Israel dijo: sí, así lo queremos rey como todas las naciones. Entonces quitaron a Dios del gobierno. Claro que en medio de eso Dios intervino, y al lado del rey Dios ponía siempre un profeta que emitiera y hablara y fuera la voz de Dios para ese profeta, para que el rey no se desviara de la voluntad de Dios para su pueblo. Pero hablamos de un gobierno teocrático, donde Dios realmente es el que gobernaba, Dios realmente era el que ponía sus leyes. Pero al alejarse de este modelo, hermano amado, y ahora con todo esto, ¿verdad?, de la democracia que tenemos, y que el poder está dividido en varias, ¿verdad?, instancias, poder ejecutivo, legislativo y judicial, se piensa, ¿verdad?, que a través de eso se puede dar un buen gobierno. Pero desgraciadamente, hermanos, como lo hemos leído en las Escrituras, el hombre que no sigue a Dios, el gobierno que no sigue a Dios, que no sigue sus normas, sus leyes, que no está bajo su temor y su dominio, siempre va a sufrir la perversidad de la gente que está más arriba. Entonces, por eso, hermanos, ni siquiera son, ¿verdad? Ni siquiera es buscar culpables, no es buscar partidos políticos, no es buscar, hermano amado, a quién achacarle la culpa o la responsabilidad, porque simplemente nosotros como cristianos entendemos que las instancias, hermanos, gubernamentales están corrompidas por el pecado. La avaricia y el corazón del hombre son perversos y son malvados. Y quienes están ahí, como dice la Escritura, hacen sufrir al pueblo. Pero entonces, si sabemos esto de primera instancia, y nosotros podemos comprender que no podemos esperar más de un gobierno humano, no podemos esperar que haya una real justicia, porque el gobierno de Dios no está, ¿verdad?, sobre esta nación. Y más en México, que es un país muy idólatra, muy, centrado en la idolatría y bajo una instancia de un gobierno religioso corrupto también. Entonces entendemos que nuestra nación, desgraciadamente, está muy alejada de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de reaccionar ante estas injusticias, ante esta serie de crisis y series tan tremendas de sucesos que hemos estado pasando? ¿Cómo es que Dios pide que el cristiano se comporte en medio de una sociedad perversa? Pues bueno, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:7, dice así. Y quiero leer con ustedes dos versiones, hermanos, para que podamos contrastar la enseñanza de la palabra. Y dice así la revisión 60: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y la traducción latinoamericana nos dice en el mismo pasaje: además, trabajen para que prospere la ciudad, rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Amén. Y este pasaje, hermanos, precisamente Jeremías habla a la nación de Israel que se había desviado de los principios de Jehová por su idolatría. Hablando de idolatría, ¿verdad? Dios los había castigado porque se habían ido detrás de dioses ajenos, y Dios permitió que el pueblo o el imperio babilónico invadiera a la nación de Israel y los llevara cautivos a su territorio. Pero aún en medio de la cautividad,
Aún en medio del dolor que fue para la nación de Israel dejar su tierra y ser esclavizados por otra nación y llevados a esa nación para servir. Y obviamente el rey de Babilonia les ponía impuestos, les ponía trabajo. Aún en medio de eso, Dios le da su palabra a Jeremías como profeta a la nación y les dice: ustedes ya están cautivos, no hay nada que hacer. Están bajo el dominio de un reino pagano, de un reino que no sigue las leyes de Jehová. Pero aún así, les dice Dios a su pueblo: ustedes deben de trabajar para que su ciudad prospere. Deben de rogar por Babilonia, de ese imperio, ¿verdad? Deben, dice, ustedes rogar por Babilonia, pues si la ciudad prospera, ustedes también van a prosperar. O sea, el Señor les decía: ustedes están en una ciudad donde no siguen las leyes de Dios, pero ustedes no se deben de rebelar contra las leyes que impone ese imperio. Al contrario, deben de trabajar para que su sociedad prospere. Ustedes deben de estar bajo oración por su ciudad donde viven, para que haya paz. La versión 60 dice eso: porque en su paz vosotros tendréis paz. Si están bajo el dominio de un imperio, y acuérdense que en Apocalipsis siempre, como se habla en un lenguaje metafórico, siempre la alusión a Babilonia en el Apocalipsis habla precisamente del sistema mundano, al sistema de corrupción en el que vivimos sumergidos. Habla del sistema del mundo que está contaminado por la influencia diabólica. Y siempre lo habla así, la Babilonia. Y Dios distingue entre Babilonia y su pueblo. Pero también la palabra nos dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes pueden estar viviendo en Babilonia o en su ciudad, que es perversa, que sí hay gobiernos corruptos y malvados que hacen sufrir al pueblo, pero en medio de eso, ustedes lo que deben de hacer, dice en su palabra, en Jeremías, dice: trabajar en la ciudad para que prospere. O sea, deben de estar en orden bajo ese gobierno mientras viven ahí, mientras transitan en esta vida. Deben de comportarse como ciudadanos modelos. Amén. Cumpliendo con lo que nos toca como ciudadanos. En lo que vamos, ¿verdad? En nuestro camino rumbo al reino celestial. Pero mientras vivamos en esta tierra vamos a pasar este tipo de situaciones. Vamos a ver cada día. Nunca, por más campañas, ¿verdad?, políticas, por más promesas que hagan, nunca un gobierno de la tierra va a satisfacer las necesidades de la sociedad, porque no se rige bajo un principio eterno de Dios, porque no estamos bajo un gobierno teocrático, o sea, un gobierno de Dios. Y mientras estemos en ese sistema, hermanos, siempre vamos a ver colapsos en la economía. Siempre vamos a, hermanos amados, a estar en la incertidumbre por la inseguridad. Un hombre nunca va a cumplir todas sus promesas hacia la sociedad, porque esta sociedad está corrompida por el pecado. De esa influencia satánica, ¿no?, que es en Babilonia, que hace alusión al sistema del mundo. Y entonces, aunque vivimos, hermanos, sumergidos en el sistema del mundo, dice el Señor: ustedes, en vez de que, porque podíamos orar, ¿no?, Señor, destruye a esos corruptos, Señor, destruye. No es nuestro papel. No nos toca juzgar a las personas que están arriba más bien en la silla de autoridad.
A esos Dios los juzgará. Nosotros nos toca, como dice el consejo de la palabra, trabajar para que la sociedad prospere. Haz lo que te toca como buen ciudadano. Pero también dice aquí, ruega por tu ciudad. En pocas palabras, ponte en oración para que haya paz en tu ciudad, porque si hay paz en tu ciudad va a haber paz en tu vida, también en tu familia. Pero también, hermanos amados, nosotros podemos ver que si no estamos, o más bien si todo esto ha acontecido, tragedias, en medio de esta crisis que estamos saliendo como país, como mundo, ¿qué estamos haciendo como pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Porque a lo mejor si estas cosas pasan es porque el pueblo de Dios no está haciendo lo que le toca, que es rogar a Dios, estar orando por su ciudad, estar orando por realmente las autoridades, estar rogando por lo que está pasando en el mundo. No, como pueblo de Dios no nos hemos quizás centrado en rogar misericordia por nuestra ciudad, en clamar a Dios que Dios realmente quite la injusticia, que Dios empiece a juzgar a los malos. Hermano amado, como pueblo de Dios, ¿qué hemos estado haciendo? Nos enfocamos mucho en pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero olvidamos, ¿verdad?, que realmente la ciudad, nuestra colonia, necesita nuestra oración, necesita nuestro clamor, necesita que empecemos a interceder por ella. ¿Por qué? Porque, hermano amado, si llega un cristiano a una colonia donde hay, ¿verdad?, asaltos, donde hay robos, hermano amado, y si usted no se ha puesto a orar por su colonia, hermano, entonces, ¿cómo de verdad, cómo es que nos decimos ser cristianos? Porque de ninguna manera, ni en lo espiritual, estamos impactando a nuestra sociedad. Y debo decirles, hermanos, nosotros vivimos aquí en el Estado de México y donde realmente es una zona un poco conflictiva. Y hay asaltos y hay muertes y nosotros como familia nos hemos puesto a orar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, guarda nuestra colonia, guarda nuestros alrededores, Señor. Cancelamos toda influencia demoníaca de vandalismo, de drogadicción. Cancelamos de toda influencia que lleve hacia la muerte. Señor, en el nombre de Jesús, paramos, Padre mío, bendecimos a nuestros vecinos, bendecimos a nuestros, ¿verdad?, a nuestra colonia, a nuestras calles, a nuestros vecinos. Y nos hemos puesto así, gracias a Dios. Últimamente hemos estado viviendo en paz en nuestra calle, a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hay oración de por medio. Y es el trabajo que nos toca hacer realmente. No tanto estar juzgando, ¿verdad?, que si el gobierno cumplió o no cumplió, que si el gobierno tuvo la culpa, que si los partidos, que si... No es nuestro trabajo ni nuestra tarea enfocarnos en eso. Nuestra tarea como cristianos es ser buenos ciudadanos, pero también estar rogando a Dios por misericordia, por paz, porque Dios traiga en su misericordia salvación a nuestros vecinos, salvación a nuestras autoridades también. Y entonces si hacemos como lo que nos toca, hermanos, como cristianos, también lo vamos a hacer como buenos ciudadanos. También nosotros de nuestra parte, si vendemos algo, ser justos en nuestras ventas. ¿Ven? Dar los kilos completos, no sé, hermanos, si usted tiene una verdulería, dar lo que es justo, a precios justos. Si cometo una infracción, ¿verdad?, me pasé el alto, bueno, no voy a sobornar al policía o al tránsito que me multe, decir, bueno, asumo mi responsabilidad, me pasé un alto, cometí una falta como ciudadano, entonces pues levánteme la infracción que es justa. Porque desde ahí, hermano amado, desde ahí en nuestro actuar diario es como, ¿verdad?, como nosotros testificamos que realmente somos hijos de Dios. También pagamos a tiempo nuestros impuestos, o verdad, pues ya siempre, verdad, estamos atrasados y infracciones. Hermano amado, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios desde nuestra trinchera? Lo que nos toca, porque como digo, es fácil juzgar, ¿verdad?, al gobierno, y el gobierno tiene que pagar, y justicia, y los políticos, y
echándole la culpa a medio mundo y la responsabilidad a medio mundo, cuando lo que nos toca a nosotros es asumir nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos de Babilonia, en este caso de la ciudad donde estemos viviendo, de este mundo. Someternos a la autoridad, sujetarnos, ¿verdad?, a lo que nos corresponde, cumplir con nuestras responsabilidades cívicas. Porque si no hacemos, ¿verdad?, estos pequeños cambios, si no sumamos acciones buenas, hermano amado, por lo tanto, fomentamos, si no sumamos lo bueno, estamos fomentando lo malo. Que siga la corrupción, que siga el vandalismo, que siga muchas cosas que ya sabemos en nuestra sociedad. Por lo tanto, la clave, hermanos amados, es realmente seguir lo que nos pide Dios. Dice el versículo de Jeremías: hagan lo que tengan que hacer, trabajen por su ciudad, sean buenos ciudadanos y contribuyan al bienestar de su sociedad. Pero también dice, pero rueguen por su ciudad. Y el llamado es, hermanos amados, precisamente en estos momentos de crisis, donde vemos que el pueblo está gimiendo, donde vemos, hermano amado, realmente el impacto que tienen los malos manejos en nuestra sociedad, hermano amado. ¿Ahí qué debemos de hacer? ¿Reclamar? ¿Tirar paredes? ¿Pintar? ¿Rayar monumentos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Levantarnos en huelga, en marchas? ¿Conforme a su palabra? Dice así: ustedes tienen algo clave en sus manos. Ustedes pueden hacer la diferencia. ¿Cómo? Orando. Doblando rodillas al Señor. Doblando nuestro corazón al Señor. Y por eso quiero tomar ahora este pasaje que es muy claro y muy específico para todos los pueblos del mundo y para todos aquellos que realmente quieren ver una respuesta de Dios. En Segundo libro de Crónicas 7:14 nos dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Es clave, hermanos amados. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Ir a marchar, a destruir paredes? No. Lo que nos toca como creyentes cristianos en sociedad es, dice, humillar nuestro corazón a Dios. Realmente gemir y clamar. Cuando nosotros como familia, hermanos, nos enteramos de esta noticia, en nuestro chat de familia, pusimos: hay que orar por misericordia. Lo primero que se nos vino a la mente es orar. Rogar a Dios: Señor, ten misericordia por lo que está pasando, Señor. Y este es un principio bíblico: rasgar nuestro corazón y decir: Señor, mira hasta cuándo esta sociedad realmente va a estar así en quebranto. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu intervención. Necesitamos que tú vengas, Señor, y obres en nuestra sociedad, Señor. Ven pronto, Jesús, porque mira cuánta caos, cuántas situaciones de pecado nos están afectando, Señor. No sé, hermano amado, si usted está cansado ya de vivir, ¿verdad?, con estas noticias diarias. No sé si usted realmente en su corazón, como creyente en el Señor, le impacte su corazón y le conmueva su corazón de ver lo que está sucediendo. Cuántas gentes, ¿verdad?, mujeres son asesinadas día a día, cuántos niños desaparecidos hay, cuántos gente que está involucrado en la trata de personas, hermano, y vemos cada desaparecido y muertos por doquier, hermano amado. No sé si a usted este tipo de noticias le conmueva su corazón, pero yo le quiero invitar hoy, como dice su palabra: si se humillare el pueblo de Dios, si hoy todos nosotros, cada uno, nos olvidamos por un momento de pedir por nuestras necesidades a Dios y empezamos a orar y a interceder por nuestra nación con un clamor a Dios, que realmente rindamos nuestro corazón al Señor en ayuno, en oración. Y quiero hacerles una invitación
disponga un tiempo, un día a la semana, para orar por su nación, para orar por esta sociedad quebrantada. Y pedirle al Señor, Señor, perdona nuestro gobierno, Señor, nuestra maldad, nuestro pecado como nación mexicana que nos hemos ido hacia la idolatría. Perdónanos, Señor, perdona, Padre. Interven ahora en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad te necesita, Señor. Pero de verdad que sea con un corazón en humillación delante de Dios, para que Él nos responda y decirle: Señor, si nos hemos olvidado de ti, perdónanos, Señor. Si nos hemos como pueblo de Dios olvidado de clamar por nuestra nación, por nuestra sociedad, aún si ni siquiera en nuestras oraciones nos acordamos de nuestros vecinos, perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque yo no quiero ver mi sociedad ya así. Señor, pido por mi vecino de aquí, enfrente, de al lado, de atrás. Bendícelos, guárdalos, que te conozcan a ti, Señor. Que un día, Padre, tu misericordia se extienda a ellos, Señor. Guarda mi colonia de todo lo que está pasando, de robos, de muerte, Señor, de narcotráfico. Señor, interven. Pido una intervención celestial. Pido una intervención de tus ángeles que contrarresten toda influencia demoníaca que se infiltra en nuestros gobiernos. ¿Cuántas veces, hermano amado, hemos orado así? O hemos rendido una oración así. Y por eso es que les invito a hacerlo. Les invito a que tomen tiempos. Porque dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y usted y yo invocamos el nombre del Señor. Usted y yo sabemos a quién acudir en momentos de necesidad. Entonces dice: y si oraren, y si tú buscas su rostro de Jehová, dice, y se convierten en malos caminos, si hacemos confesión al Señor por nuestra nación, entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos de nosotros, hermano amado, queremos justicia para nuestra nación? ¿Cuántos de nosotros queremos que haya sanidad en nuestra tierra, en nuestra nación? Y si estamos en un mismo espíritu, hermano amado, hoy por hoy elevaremos una oración a nuestro Señor para pedirle su intervención, para pedirle, hermano amado, su pronta ayuda, su auxilio, su socorro. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación, que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, que Dios tenga misericordia de nuestros gobiernos hoy, y que Él intervenga. Porque algo que tenemos claro como cristianos, nuestra intervención a nivel espiritual, hermano amado, sí trasciende a nivel material. El Señor está esperando que un pueblo se levante hoy y clame a Dios verdaderamente por su nación. Dios quiere gente de su pueblo que se levante a interceder ahora, que se levante a orar, que no se olvide de tomar tiempos de orar por su sociedad. Si bien, hermanos, también tenemos otro tipo de oraciones y necesidades, hermano amado, hoy dejemos un poco de lado eso. Tu necesidad Dios la sabe y Dios la va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero es necesario tomar en serio que como pueblo del Señor tenemos un papel muy importante en la intercesión, en la oración, en el ruego a Dios para que su justicia de Dios, la justicia verdadera, venga e intervenga estas sociedades quebrantadas. Que Dios hoy traiga paz a la ciudad. Roguemos por eso. Que Dios hoy traiga su mano sobre nosotros de misericordia. Y que todo lo que está pasando se esclarezca, y que Dios realmente traiga justicia, y que Dios traiga sanidad a nuestra tierra, sanidad a nuestra nación.
porque lo necesitamos. Porque el pueblo realmente, dice, está llorando, está gimiendo a causa, como dice Proverbios, a causa de los perversos que están en el poder. Señor, hoy pedirle a Dios esto, ¿no? Señor, hoy el pueblo está sufriendo porque hay gente malvada que no hizo lo que tenía que hacer en su momento. Pero si en su misericordia hoy Dios puede intervenir, hermano amado, y si hoy usted y yo con nuestra oración podemos mover la mano de Dios en favor de nuestra nación, hagámoslo. Porque el versículo 7 de Proverbios, ya para cerrar esto, dice: los justos se preocupan por los derechos del pobre, pero al perverso no le importa en absoluto. Entonces, fíjese, si a usted y yo hoy nos preocupa realmente, y espero que sea así, que nos preocupe lo que está pasando en nuestra sociedad, hoy vamos a doblar rodillas e interceder a Dios por nuestra nación. Rogar a Dios que Dios de verdad intervenga, que Él venga pronto también, para que todos estos gobiernos mundiales corruptos se sometan a la voluntad del Señor, y que hoy podamos pedir por misericordia para el mundo entero y para las sociedades que los necesitan. Así que, hermanos, está la invitación. Hoy vamos a tomar un momento de oración. Ahí en donde está usted, incline su rostro, solo le tomará un momento, cierre sus ojos y vamos hoy a orar. Y tal como dice este pasaje de Crónicas, humillémonos delante de Dios e invoquemos su nombre para que Dios sane nuestra tierra y Dios intervenga en nuestra nación. Señor Jesús, hoy en esta hora, Padre, pedimos, Señor, en el nombre tuyo, nos acercamos con un corazón, Señor, humilde delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú escucharás nuestra oración. Padre, rogamos, oh Dios, que en medio de esta sociedad que ha sido quebrantada, Señor, por los malos manejos, Señor, de los que están en el gobierno, Señor, y todo este sufrimiento que está pasando en nuestra nación, Señor, que tú tengas misericordia. Padre, tú traes, Señor, justicia, la justicia que viene de Dios, Señor. Padre, Señor, trae, Señor, a la luz, Señor, todo gobierno corrupto, Señor, tráelo a la luz, Padre. Exponlo tú, Señor, ante tu justicia, Señor. Hoy invocamos tu nombre, Señor, y nos humillamos delante de ti para, oh Dios mío, pedir que tú sanes nuestra nación, que tú sanes, Padre, oh Dios mío, nuestra sociedad, que está quebrantada por el pecado. Señor, interven, Padre. Pedimos que venga tu reino pronto, Señor, a establecer tu dominio aquí, al mundo, Señor. Que no te tardes en venir, Jesús, porque, oh Dios mío, todo, Señor, la tierra gime por ser, Señor, liberada, Señor. La nación te necesita, la nación mexicana te necesita hoy. Los gobiernos hoy necesitan tu intervención, Señor, porque si no haces algo, Señor, cada día, Señor, veremos la destrucción de nuestra sociedad y no queremos eso, Señor. Oh Dios mío, Padre, pedimos y hoy intercedemos por nuestra colonia, Señor, trae protección. Trae, Señor, liberación de todo dominio e influencia satánica, Señor. Trae liberación ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, trae, Señor, ángeles que cuiden nuestras calles, nuestros vecinos sean protegidos, sean bendecidos. Trae ángeles del reino, Señor, que protejan, Padre, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos, nuestras, Dios mío, ciudades, Señor, oh Dios mío, porque tu palabra dice, Señor, que si tú no guardas la ciudad, en vano son los que la guardan, Señor. Ahora, Padre, pedimos por la paz de nuestra ciudad, Señor.
por la paz de nuestra nación, Señor. Clamamos por eso, para que, oh Dios mío, tu mano de misericordia hoy se pose sobre nosotros, oh Dios. Y haya, Señor, oh Dios mío, paz, y haya, Señor, justicia, y haya misericordia, Señor. Porque nos hemos desviado de ti, Señor. Oh Dios mío, perdona nuestra maldad. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona nuestras, oh Dios mío, injusticias si no hemos actuado como ciudadanos correctos. Si no hemos actuado correctamente ante nuestra autoridad, Señor, perdónanos. Señor, y ayúdanos a andar en misericordia, en verdad y en juicio. Oh Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y hoy clamamos a tu nombre santo para que tú intervengas hoy, Señor. Oh Dios mío, con tu mano poderosa, Señor, con tu mano de misericordia en nosotros. Ten piedad de nosotros, oh Dios, ten piedad de nosotros, de nuestra sociedad, Jesús, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús ponemos a nuestra sociedad y a nuestra ciudad en tus manos, Jesús. Tu obra, Padre, y tu obra también a niveles de gobierno, Señor. Obra, interven ahí, Señor. Oh Dios mío, para que no más haya injusticias, para que no más haya, Señor, oh Dios mío, corrupción, Señor. Jesús, en tus manos nos ponemos como nación. Y como las naciones también en el mundo que están sufriendo, Señor, también invocamos tu nombre por la nación de Colombia, Señor, todo lo que está pasando ahí. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, y ayuda, Señor, también a la nación de India que está pasando toda esta, Dios mío, circunstancia del COVID, Señor, que están, Señor, oh Dios mío, siendo afligidos por la enfermedad. Oh Dios mío, interven ahí, Señor, interven, manda ángeles, manda, Señor, oh Dios mío, medicamentos, Señor, mueve los corazones, Señor, para que haya donaciones hacia ese país. Señor, en el nombre de Jesús, interven ahí, levanta los misioneros, levanta también a gente que vaya, Señor, a propagar tu evangelio a estas naciones que te necesitan, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, ciertamente en nuestro corazón está por todo lo que está pasando a nivel mundial, a nivel nacional, y sigamos, hermanos, orando, sigamos, hermanos, estando en comunión con Dios. No se olvide de orar por su nación, que Dios traiga esa justicia. Siempre, hermanos, antes de dormir, usted ore por su casa, por su calle, sus vecinos, y bendiga, hermanos, su colonia. Rechace también toda influencia que usted ve ahí que se está desatando en su colonia. Usted también tiene la autoridad del reino de Dios como cristiano para influir en su oración a favor de su nación. Así que les bendecimos, hermano, les agradecemos por llegar hasta este punto de este mensaje, hermanos, y esperando que Dios siempre use su vida para bendición en donde quiera que usted esté, hermano amado, y también esperamos haber sido de bendición con este mensaje. Y si es de edificación, hermano, usted sabe, puede compartirlo, puede ahí dejar un mensaje, un link, y les saludamos a todos aquellos hermanos que hoy nos escucharon y los que nos van a escuchar posteriormente y que van a entrar, ¿verdad?, en este corazón de Dios, del Padre Celestial, para orar y rogar por nuestra nación y en donde estamos, hermano amado. Así que les bendecimos desde la zona metropolitana del Estado de México a todos ustedes que nos escuchan. Hasta la próxima.